camino hacia la perfección del amor. Es el camino que todos debemos andar, pues todos estamos llamados a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y como invitado especial tenemos el día de hoy al Padre Rafael Rodríguez, al que saludamos y le pedimos que bendiga la fecundidad de esta estación, de este programa, de los que colaboramos en él y a todos nuestros radioescuchas. Adelante, Padre, buenos días y denos su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, verso 16, nos dice que Dios habita en una luz inaccesible. Esto es que nadie puede accesar a Él. Pero San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, verso 20, nos dice que desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad, son conocidos mediante sus obras. O sea que al observar todas las perfecciones que hay en las criaturas, y en especial en el hombre, podemos llegar a un conocimiento racional de las perfecciones que Dios posee. Pero claro, Él las posee en un grado infinito de perfección, ya que Él es suma perfección, y entre Dios y las criaturas hay un abismo insalvable. Y así sabemos que Dios es inteligente, porque vemos que el hombre posee inteligencia. Sabemos que habita en su propia naturaleza la ciencia por las sabias leyes que rigen el universo, que es poderoso al ver el poder del rayo, del terremoto, del huracán, que es bello al ver las diferentes manifestaciones de belleza que exhibe el universo, etcétera. Así podemos seguir revisando hasta donde podamos, y de ahí para adelante las que no podamos también son atribuibles a Él, porque Él es suma perfección. En Él habitan todas las perfecciones. Pero esta forma de buscar y conocer a Dios es indirecta e imperfecta, ya que es obra del entendimiento humano, es un esfuerzo humano a Dios por medio de las criaturas del mundo visible. Y por eso este conocimiento todavía no es una visión del Padre. Pero nos dice San Juan, en el capítulo 1, verso 18, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que por la revelación de Cristo conocemos a Dios, sobre todo en su relación de amor hacia el hombre y del amor que Él mismo profesa a su Padre. Nos enseñó todo esto por medio de parábolas, pero sobre todo vimos en el corazón de Cristo la misericordia que habita en el Padre. Pues ya lo había dicho Él mismo a Felipe cuando le dijo, preséntanos al Padre. Y Él le dijo, Felipe, tanto tiempo he estado en medio de ustedes y no me has conocido. Quien me ve a mí ha visto a mi Padre, porque yo habito en mí y mi Padre en mí. Sobre todo vimos ese corazón misericordioso del Padre al ver lo que hacía Cristo con esa humanidad doliente, sanando enfermos, perdonando pecados, resucitando muertos, liberando poseídos por el demonio. Pero sobre todas las cosas, vimos el amor que el Padre nos tiene en la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pues ya se nos había dicho, nadie ama más que el que da la vida por su amigo. Y Él entregaba su vida por la humanidad entera, acatando la voluntad del Padre. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su unigénito para que el mundo tenga vida. Y Cristo dijo, yo he venido al mundo para que el mundo tenga vida y la tenga en abundancia. Y aquí, Padre Rafael, después de este preámbulo,
yo quisiera preguntarle a usted, ¿por qué nos es de gran importancia a los hombres conocer la magnitud del amor que Dios nos tiene? De la comprensión del amor que Dios nos tiene, se derivan muy buenas consecuencias, porque seremos felices en esta vida y en la otra. Nos dice San José María en su libro Amigos de Dios: el Dios de nuestra fe no es un ser lejano que contempla indiferente a la suerte de los hombres, sus afanes, sus luchas, sus angustias. Es el Padre que ama a sus hijos hasta el extremo de enviar al Verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad, para que, encarnándose, muera por nosotros y nos redima. Él mismo nos atrae suavemente hacia Él, mediante la acción del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Nos dice en San Juan 14:23, el Padre desea que toda la ciudad habite en cada uno de sus hijos, que esté en gracia de Dios, desea vivamente morar en el alma nuestra. El que me ama, dice en San Juan 14:23, observará mi doctrina, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos mansión dentro de Él. Y entonces el alma se entretiene amorosamente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y se somete fácilmente a la actividad del Paráclito vivificador, que nos entrega sin merecerlo los dones y las virtudes sobrenaturales. Dios nos ama, el Omnipotente, el Todopoderoso, el que ha hecho cielos y tierra. Dios se interesa hasta las más pequeñas cosas de sus hijos. Nos llama a cada uno por nuestro propio nombre. Esta certeza que nos da la fe hace que miremos lo que nos rodea con una luz nueva y que, permaneciendo todo igual, advirtamos que todo es distinto, porque todo es expresión del amor de Dios. Esta otra consecuencia es de que Dios nos ama. Nuestra vida se convierte en una continua oración, en un buen humor, en una paz que nunca se acaba, en un acto de acción de gracias desgranado a través de las horas. Dios Padre se ha dignado concedernos tesoros inagotables de amor, de misericordia y de cariño. Nos dice San Pablo en Romanos 8:32, el que ni su propio Hijo perdonó, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? Otra manifestación del amor del Padre es que nos hace sus hijos adoptivos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol San Pablo a los Gálatas 4:7, por tanto, ya nadie es esclavo sino hijo, y si es hijo, es también heredero por la gracia de Dios. ¿Qué importa que sufra un poco sobre la tierra, si algún día poseeré un cielo junto con mi Padre Dios, donde seré eternamente feliz? Él lo asegura en Isaías 66:13. Como una madre acaricia a su hijo, así también yo os consolaré. Yo me recuerdo de que dice San Pablo a los romanos, si no experimentamos el poder y la gloria de Dios, es porque hemos pecado. O sea que la condición para experimentar esa paternidad, ese poder y esa misericordia de Dios, la condición es de que estemos unidos a Él, que estemos en gracia. Y le oía con mucha atención cómo hacía referencia que somos templos vivos del Espíritu Santo y que cuando llevamos a la Trinidad en nuestro corazón, porque decía, quien me amare, mi Padre lo amará, vendremos y haremos morada en Él, ser templos vivos del Espíritu Santo. Y cuando hablamos templos vivos del Espíritu Santo, hablamos de ese Dios uno y trino, ese Dios uno e indivisible, donde estamos hablando que somos templos de la Santísima Trinidad. ¿Cómo no va a ser
el alma feliz, y dice San Agustín: Señor, hiciste mi corazón para ti, y mi corazón no descansa hasta que descansa en ti. De esa manera fue creado el corazón humano. El hueco de Dios solo Dios lo llena, y cuando nosotros hemos encontrado a Dios, encontramos la felicidad plena. El mundo, los honores, la riqueza, los placeres, jamás van a llenar ese hueco, sino que nos van a dejar un sentimiento de vacío que va a ser creciente en la medida que crezcamos en estas otras aficiones de nuestro corazón. Pues qué importante es reflexionar pues sobre el amor de Dios, y sobre esto mismo yo quisiera preguntarle, Padre, las personas que estamos sumidas en el pecado y que engañados por las voces de Satanás que nos dice que nuestra causa está perdida y que nuestro destino final es la condenación, ¿por qué debemos estar ciertos de lo contrario? Esto es, que sin importar la cantidad y gravedad de nuestros pecados, todos estamos llamados para vivir en el cielo. ¿Por qué debemos estar ciertos, Padre, de nuestra salvación? Ingeniero, esa es la tentación que ha puesto el demonio a muchas almas santas, como a San Francisco de Sales. Le decía el demonio: de nada te sirve lo que haces, y al fin vas a ir al infierno. El angustiado le decía: Señor, si he de ir al infierno, por lo menos ahora que tengo vida en la tierra, quiero amarte con toda el alma. Después de esta oración sintió mucha paz y Dios le conservó la gracia de la perseverancia final. San Francisco de Sales. Sí, todos somos pecadores. El Señor pide que confiemos en su misericordia. Esto se lo reveló a Santa Faustina Kowalska. Le dijo que los más grandes pecadores pongan su confianza en mi misericordia. Ellos más que nadie tienen derecho a confiar en el abismo de mi misericordia. Hija mía, escribe sobre misericordia para las almas afligidas. Me deleitan las almas que recurren a mi misericordia. A estas almas les concedo gracias por encima de lo que piden. No puedo castigar a un pecador, al pecador más grande, si él suplica mi compasión, que lo justifico en mi insondable e impenetrable misericordia. Escribe: antes de venir como juez justo, abro de par en par la puerta de mi misericordia. Sin embargo, hace una seria advertencia. Quien no quiere pasar por la puerta de la misericordia, tiene que pasar por la puerta de mi justicia. En 1937, el 4 de junio, fiesta del Sagrado Corazón, le dice: hija mía, sé diligente en apuntar cada frase que te digo sobre mi misericordia, porque están destinadas para gran número de almas que sacarán provecho de ellas. Una muestra la tenemos en el buen ladrón, que está a punto de morir junto a Cristo. Le pide un solo recuerdo. Cuando llegues al reino a tu reino, le dice Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Del diario sigue diciendo el Señor: hija mía, ayúdame a salvar a un pecador agonizante, reza por él la coronilla que te he enseñado. Al enfermo le esperaba multitud de demonios aquella alma. Cuando ella rezaba la coronilla, salían del corazón de Jesús, que murieron el enfermo, y las fuerzas de las tinieblas huyeron de pánico. El enfermo expiró sereno. Jesús, en San Marcos 16, 19, Jesús, después de hablarles
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. ¿Para qué? Para prepararnos un lugar en la gloria. Dice San Juan en el Apocalipsis, y al que venza le concederá sentarse conmigo en mi trono, como yo también le he tenido, y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué es sentarse en su trono? Significa la participación en el triunfo de la realeza de Cristo por parte de quienes le son fieles. Ahora el Señor nos pide fidelidad. Nos estaba explicando el Padre cómo el engañador, que es Satanás, ha puesto en la mente, inclusive de muchos santos, hablaba de San Francisco de Sales, cómo el destino final que les anunciaba era la condenación, y cómo el santo respondía, bueno, Señor, pues si esa es mi suerte final, al menos te pido que en mi estancia en la tierra te ame con toda la intensidad posible. Es imposible que alguien que está amando se pueda condenar, porque el infierno es la ausencia precisamente del amor. Si hubiera la más ligera chispa de amor, se acababa el infierno. El infierno es la ausencia de todo bien, y todo bien procede de Dios, y Dios es amor. Entonces, ¿cómo hizo fracasar la tentación que le ponía el demonio al santo, diciéndole que se iba a condenar, que esa era su suerte final? ¿Y cómo lo hizo fracasar San Francisco de Sales, diciendo, bueno, pues yo voy a vivir en el amor durante mi vida terrena, para luego, pues si ya voy a estar privado de ese amor, ya voy pleno? No, quien va pleno del amor jamás se podrá condenar. Eso es lo terrible del infierno, que en el infierno no hay la más ligera chispa, el menor sentimiento de amor, de caridad hacia los demás. Todos buscan el daño al vecino, inclusive en el recuerdo de la familia. Alguien pensaría que alguien que se condenó está pidiendo para que no se condenen los que están en la tierra. No, ellos van llenos de odio. Si expresaran un sentimiento de compasión, estarían hablando de que con ellos está el amor y no podrían estar en el infierno. Qué terrible, pues, es la suerte de ir a ese lugar de castigo que es la ajena. Quiero preguntarle, Padre, ¿qué recursos nos dejó nuestro Señor Jesucristo para poder lograr la conversión y cambiar una vida de pecado por una vida de virtud, una vida de desesperación por una vida de gozo, y una vida que pudiera terminar en la condenación por una vida de gozo en el cielo? Ingeniero, quiero antes hacer una observación. El camino de la conversión parte siempre de la fe. El cristiano mira la infinita misericordia de Dios, movido por la gracia, y reconoce su pecado, su falta de correspondencia a lo que Dios esperaba de él, y nace una esperanza más fuerte y un amor más seguro. La vida del cristiano está hecha de muchas conversiones. Todos los santos saben de esos cambios íntimos y profundos en los que se han acercado a Dios de una manera nueva, más sincera, desprendida. Y después de la fe, el medio que Dios nos dejó es la oración. ¿A quién? Primero, a la Virgen. A Nuestra Señora Santa María, Madre de Dios, le decimos: ruega por nosotros, los pecadores, ahora. Que hice esta barbaridad, o que no hice lo que debía hacer. Dice San José María, escriba, que muchas conversiones han sido precedidas por un encuentro con María. Nuestra Señora ha fomentado los deseos de búsqueda, ha activado maternalmente las inquietudes del alma, el arrepentimiento, buscar un consejo, una orientación, un confesor. Ha hecho aspirar
a un cambio, a una vida nueva. De salir del pecado a la vida de la gracia se ha realizado una nueva creación. Se ha necesitado la omnipotencia infinita de Dios. Dice San Agustín, el pecado es la nada. Y el paso de la nada al ser de gracia solo lo puede ser Dios. Ese paso a la vida sobrenatural y divina. También dice San Agustín, en la oración tiene lugar la conversión del alma hacia Dios, la purificación del corazón. Juan Pablo II también nos dice que es convertirse. Convertirse quiere decir para nosotros buscar de nuevo el perdón y la fuerza de Dios en el sacramento de la reconciliación y así volver a empezar siempre, avanzar cada día, dominarnos, realizar conquistas espirituales y tener presente al prójimo, dar alegremente, porque Dios ama al que da con alegría. Sigue diciendo, la conversión es una vuelta a Dios diaria, repetida, constante. Para eso se necesita como un medio necesario llevar plan de vida que todo cristiano debe llevar. ¿En qué consistiría este plan de vida? Unos minutos de oración mental. La Santa Misa diaria, si es posible. Confesión, acudir regularmente. Comunión frecuente. Aunque tu conciencia no te acuse de faltas, de falta mortal, si una persona se acerca a mí por la tarde que se confesó por la mañana o días antes, tiene derecho a que la atienda porque nuestro sacerdocio ministerial está al servicio del fiel que tiene el sacerdocio común por su bautismo. El Espíritu Santo le inspira una nueva purificación para su alma y el sacerdote es el ayudante del Espíritu Santo. Otro punto del plan, la visita a Jesús en el sagrario. El rezo y la contemplación del Santo Rosario. Estas prácticas te llevarán, dice San José María, una oración contemplativa. Brotarán de tu alma actos de amor, jaculatorias. Jesús mío, confírmame en tu amor. Jesús, ten misericordia de nosotros. Al pasar por un templo, una jaculatoria al Santísimo. Esta vida de piedad normal de cada día produce una gran alegría en el alma. Esto nos hará buenos hijos de Dios. No se hace todo esto por rutina, no, sino por amor. Sí, pues estaba viendo este plan de vida y hacía usted alusión a José Escrivá Balaguer, el fundador del Opus Dei, que igual que todos los maestros de espiritualidad, todos los fundadores de órdenes, dejan caminos por los que ellos mismos anduvieron y les fueron de utilidad. No inventan nada nuevo, sin duda, retoman también de otros místicos. Pero aquí en el plan de vida que propone él, estaba haciendo algunas anotaciones mientras usted hablaba. Anoté la oración mental, o sea, la oración meditada, donde antes ya había dicho usted, había que echar mano, pues, de la fe, de la esperanza, de la caridad, que son las virtudes teologales que nos ayudan y apoyan a la oración. Por medio de la fe encontramos en las penumbras de la eternidad a Dios con toda certidumbre. Jamás nadie ha visto a Dios, y hablábamos al principio de esto, ni se le podrá ver. Dios es un espíritu, y un espíritu es un ser inmaterial. Pero cuando se habla de Dios, se habla de un espíritu infinitamente perfecto, que existe por sí mismo y del cual todos los demás seres toman su existencia. Luego, entonces, es imposible verlo con ojos físicos, pero con los ojos de la fe sí que lo hemos visto y sí que lo hemos tocado.
y nos hemos enternecido y le hemos dicho papacito y le exponemos nuestros problemas y elevamos también nuestros sentimientos de amor y de ternura por medio de la esperanza. Es un recurso maravilloso, es un don, es un regalo que Dios nuestro Señor nos dio, y a pesar de que nos reconocemos grandes pecadores, tenemos la seguridad de que lo poseeremos, de que estamos llamados para ir a Él y que nos salvaremos. Yo me recuerdo que a veces les hago a algunos de los alumnos en algunas de las materias que imparto de espiritualidad, les digo, levanten la mano los que se reconozcan pecadores. Pues todo mundo la levantamos. Y luego les digo, ahora levanten la mano los que estén seguros que se van a condenar. Y ahí nadie la levanta, y conste que no sabemos las circunstancias en que moriremos, si estaremos en ese momento en la mejor condición de nuestra alma de gracia, pero estamos ciertos por ese don, esa gracia teologal que Dios nuestro Señor nos regaló de nuestra salvación. Decía, creo era San Agustín, si un ángel te dice tú te vas a condenar, tú contéstale, no te creo, porque Dios me ha puesto en mi corazón la seguridad de mi salvación. Y en cuanto a la caridad, pues el que ama ya está en Dios y Dios está en él. La oración pues mental se apoya en estas virtudes teologales. La Santa Misa es la fuente de todas las gracias. La confesión frecuente. Aquí yo recuerdo que se sabe bien que su santidad Juan Pablo II se confiesa sistemáticamente cada semana. Y esto sorprendería a algunas personas, y es que la confesión no solo es la medicina curativa, sino también la preventiva, y además aumenta gracia. Veía también en este plan de vida el rosario y la ejaculatoria ante el Santísimo. Entonces, pues son prácticas que en más o en menos nos están repitiendo todos estos grandes maestros de la espiritualidad, de los que ellos siempre estamos aprendiendo, pues son Cristos vivientes que imitaron bien a su Señor y que nos dejan también escuela en estas espiritualidades, que por cierto la espiritualidad pues son los caminos que anda el hombre en su vida ordinaria para ir a Dios, y ellos marcaron un caminito. Quiero preguntarle, Padre Rafael, pues para entender más ese corazón de Dios, Cristo se valió de algunos cuentos, de algunas historias, y él mismo lo explicaba, es que si les predico de otra forma no lo van a entender, pero hay una especialmente hermosa que tiene un gran contenido y un gran mensaje que quisiera que usted hiciera referencia a ella, y es la parábola del Hijo Pródigo. ¿Qué mensaje, Padre Rafael, nos dejó nuestro Señor Jesucristo en este cuento, en esta historia? Papa Juan Pablo II, en su encíclica Dios misericordioso, Divis rico en misericordia, hace unas anotaciones sobre esta parábola. Dice, leemos de cuando el padre divisó de lejos al hijo pródigo que volvía a casa, se compadeció y corriendo a su encuentro se le echó al cuello, lo cubrió de besos. Dice, está obrando impulsos de un profundo afecto, lo cual explica su generosidad hacia el hijo, aquella generosidad que indignará tanto al hijo mayor. Ante un Dios que corre hacia nosotros, no podemos callarnos y diremos con San Pablo, Apa, Pater, Padre, Padre mío. Por cuestión del Creador del universo, no le importa que no utilicemos títulos altisonantes. Quiere que le llamemos Padre, que saboremos esa palabra, llenándonos esa alma de gozo.
Dios nos espera como el padre de la parábola, extendido los brazos, aunque no lo merezcamos. No importa nuestra deuda, hace falta solo que abramos el corazón, que tengamos añoranza del hogar de nuestro Padre, que nos maravillemos y nos alegremos del don que Dios hace de llamarnos hijos suyos. La misericordia de Dios es tan grande que escapa a la comprensión del hombre. Ese es el caso del hijo mayor. Considera excesivo el amor del padre hacia el hijo menor. Su envidia no le deja comprender las manifestaciones de amor que el padre muestra al recuperar al hijo perdido y compartir la alegría de la familia. Juan Pablo dice, comenta la misericordia tal como Cristo nos la ha presentado en un amor exquisito que se inclina hacia todo hijo pródigo, hacia toda miseria moral o pecado. Cuando esto ocurre, el que es objeto de misericordia no se siente humillado, sino como hallado de nuevo, revalorizado. El Padre le manifiesta su alegría por haber sido hallado de nuevo y por haber resucitado. Dice el Papa, esta alegría indica un bien inviolado. Un hijo, por más que sea pródigo, no deja de ser hijo real de su padre. Indica un bien hallado de nuevo. En el caso del hijo pródigo, fue vuelto a la verdad de sí mismo. Esto hemos sido nosotros. Y el Padre nos ha escogido mientras muchas veces en el sacramento de la penitencia y por medio del sacerdote que nos esperó, que nos escuchó con paciencia, nos devolvió la libertad, la alegría y la paz. Porque hemos vuelto a la vida. Estaba perdido, ya lo he encontrado de nuevo. El Padre Celestial nos ha dejado en su iglesia 3 señales del amor de Dios. 3 señales del amor de Dios. Pues estaba yo viendo aquí cómo efectivamente la novedad que nos trajo Cristo es que no era solo ese Señor inaccesible que proclamaban los profetas, incluidos Oseas y Jeremías, que son de los más místicos de los profetas. Ellos también le decían a Dios Adonai, con una inflexión de grande distancia, de grande respeto. Pero el Cristo nos hizo saber que era no solo Adonai, y sin dejar de serlo, ese gran Señor, ese inaccesible, era Abba, nuestro papá, nuestro papacito, y se manifestaba, como usted dice, en esta parábola del hijo pródigo, como ese gran papá que no humillaba al hijo pecador, que se alegraba por la llegada de este hijo, y que además, decía usted, el amor es tan grande, el amor de Dios, que escapa a la inteligencia del hombre. No olvidemos de que todo lo que procede de Dios es infinito, y el hombre que es finito no puede entender esta grandeza, este amor. Antes de despedirse, nuestro Señor decía, como mi Padre me ama, así los amo yo. Y el Padre lo ama en el Espíritu Santo con un amor infinito. Si entendiéramos esto, sin duda moriríamos de gozo al entender con qué tamaño de amor nos ama el Señor, y en ese momento dejaríamos de pensar en que nuestra suerte al final de nuestra vida pudiera ser de condenación. Lo decía Santa Teresita del Niño Jesús: aunque fuera no solo una gran pecadora, sino la mayor pecadora del mundo, estaría cierta de mi salvación al ver lo que hizo Cristo con la adúltera, con la pecadora, con Zaqueo, y lo que ha sucedido con grandes santos como San Agustín. Entonces, pues este es un mensaje muy importante que nos deja
nuestro Señor, un mensaje de aliento, un mensaje más que de esperanza, de seguridad, que tenemos un Padre que nos ama y que no quiere, como decía Isaías, juro por mi nombre, que no busco que el pecador se condene, sino que se arrepienta y viva. Quiero hacerle otra pregunta. ¿Qué otra cosa a propósito del amor de Dios, y aquí para que usted nos hable, no con una pregunta concreta, sino con lo que nos pudiera regalar para que todos los que nos están escuchando se confirmen, se sientan alentados e impulsados a seguir al encuentro del amor de Dios? ¿Qué otra cosa nos podría hablar sobre ese amor tierno y delicado que nos tiene el Padre Eterno a los hombres, Padre Rafael? El Padre Celestial ha dejado en su iglesia 3 señales de salvación: la cruz, la Eucaristía y la Santísima Virgen María, Madre nuestra, Madre de la Iglesia. Decía San León Magno: cierta y segura es la esperanza de la felicidad prometida para todo el que participa de la pasión del Señor. San José María decía: por la cruz a la luz. San Pablo a los Romanos 8:17: si sufrimos con Cristo, con Él seremos glorificados. Santo Tomás: la Eucaristía prenda de la gloria que esperamos. Pero también yo quiero decir que si nosotros acudimos con frecuencia a la confesión sacramental, por lo menos cada mes, así le damos alegría a nuestro Padre y aseguramos nuestra esperanza de abrazarnos con Él en el cielo. Sobre el sacramento de la penitencia y la Eucaristía, dice el Papa en el número 37 de su carta, la Iglesia vive de la Eucaristía, que son 2 sacramentos estrechamente unidos. La Eucaristía, al hacer presente el sacrificio redentor de la cruz, perpetuándolo sacramentalmente, significa que de ella se deriva una exigencia continua de conversión, una respuesta personal a la exhortación que San Pablo dirigía a los cristianos de Corinto: en nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Así pues, si el cristiano tiene conciencia de un pecado grave, está obligado a seguir el itinerario penitencial mediante el sacramento de la reconciliación para acercarse a la plena participación del sacrificio eucarístico. El Papa recuerda la exhortación de San Juan Crisóstomo: yo también alzo la voz, suplico, ruego y exhorto encarecidamente a no sentarse a esta mesa sagrada con una conciencia manchada y corrompida. Hacer esto, en efecto, nunca jamás podrá llamarse comunión, por más que toquemos 1000 veces el cuerpo del Señor, sino condena, tormento y mayor castigo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1385, dice el Papa: quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Deseo, por tanto, reitero que está vigente y lo estará siempre en la Iglesia la norma con la cual el Santo Concilio de Trento ha concretado la severa exhortación del apóstol San Pablo al afirmar que para recibir dignamente la Eucaristía debe preceder la confesión de los pecados, cuando uno es consciente de pecado mortal. Por tanto, los que asisten a las ceremonias, matrimonios, 15 años, primeras comuniones, exequias, etc., los que no se alcanzaron a confesar, se sientan y no se acercan a comulgar. Tampoco las mujeres que no van decentemente vestidas se acerquen a la Sagrada Comunión. La Eucaristía nos merece el mayor respeto,
todos los católicos unidos a nuestros pastores respetamos estas normas. Pues sí, la cruz, la Eucaristía y la Santísima Virgen María, grandes regalos. La cruz es un don maravilloso porque cuando nos damos cuenta que por medio de la cruz se consumó la redención y ahí fueron lavados nuestros pecados, entendemos también que por medio de nuestra cruz nosotros nos purificamos y llevamos salud a muchas almas. Aceptar los sufrimientos en el nombre de Dios es un recurso maravilloso para volvernos esos copartícipes con Cristo en la redención de nuestros hermanos, en la salvación, en la justificación de nuestros hermanos, unidos pues en la cruz de Cristo. Tenemos aquí a la señora Marta Macías, que ofrece sus dolores por el programa y pide oración por su esposo. Completo hablar del amor que los hombres deben a Dios, pero algún mensaje final que nos quisiera dejar. La devoción a la Santísima Virgen María. ¿Cómo se ha de perder ningún fiel que le sea devoto? Podrá estar en pecado, pero si con deseo de la enmienda sigue encomendándose a la Virgen María, queda a su cuidado el alcanzarle luz, arrepentimiento, verdadero dolor, perseverancia en la virtud y al fin morir en gracia. ¿Qué madre, pudiendo fácilmente librar a su hijo del cadalso, solo con hablar al juez no lo haría? Y hemos de imaginar que a la Virgen María, Madre amorosa y tierna que jamás vio el mundo, de la muerte eterna a un hijo suyo, pudiéndolo hacer tan fácilmente. Demos al Señor gracias incesantes si sentimos en nosotros ese afecto filial y confianza para con la Reina de los Ángeles. Pues que según afirma San Juan Damasceno, es gracia que Dios concede solamente a los que quieren salvar y vivamos las palabras del Santo. Oh Madre de Dios, si consigo verme bajo vuestra protección y amparo, no tengo que temer, porque el ser devoto vuestra es señal segura de salvación, y Dios no la concede sino los que determina salvar. No es extraño pues que esta dichosa devoción desagrade tanto al enemigo de nuestras almas. Se ve en la vida del Padre Alonso Álvarez de la Compañía Devotísimo de la Virgen María, estando en oración y sintiéndose acosado de tentaciones impuras, oyó cerca al enemigo que le afligía diciéndole: deja tu devoción de María y dejaré yo de tentarte. Veamos pues cómo nosotros tenemos en la Virgen María un refugio seguro para alcanzar las virtudes y la perseverancia en nuestra fe, en nuestro amor a Dios. Recuerda a ella al menos 53 veces, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Y si ella fue solícita con los jóvenes esposos de Caná y le resolvió el problema intercediendo ante Jesús su Hijo por ellos, ¿cuánto más hará por aquellos que se lo estamos pidiendo 53 veces en cada rosario? Agradecidos pues con Dios por el regalo de la vida, con el Padre Rafael Rodríguez que nos acompañó este día, con Patricia Covarrubias de Zamora, que nos llevó a un final feliz de programa, con Antonia Soto, con Martín Martínez y con Guillermo Rodríguez. Nos despedimos de este programa y rogamos a Dios que nos permita el día de mañana volvernos a encontrar en este espacio. Pues muchas gracias, Padre Rafael, muchas gracias a todos los que colaboraron en este programa. Y denos por favor la bendición final a todos nuestros radioescuchas, a Radio María, a todos los que colaboramos en ella, y a todo el mundo entero en general, porque las manos ungidas de un sacerdote bendicen no en su nombre, sino en el nombre de Cristo. La bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Decimos todos: preciosa sangre de Cristo, sálvanos. Cristo, sálvanos. Y confírmanos en tu amor. Y confírmanos en tu amor. Amén. Amén.